los muros veré caer. Bendiciones familia, ¿cómo estamos? Qué gusto saludarlos otra vez a través de este medio. Permítanme hacer una oración para darle gracias a Dios. Padre, estamos agradecidos contigo una vez más por toda tu obra en nuestras vidas, por el trabajo que haces con cada uno de nosotros, cómo tú te preocupas, oh Padre, por cada una de las cosas que ocurren a nuestro alrededor, cómo tú tomas en control todas las cosas, cómo tú nos enseñas, Dios, nos recuerdas en tu palabra que tú estás con nosotros, que tú nos fortaleces, que tú nos ayudas, que en todo momento, mi Dios, siempre has estado con nosotros. Y lo hemos comprobado, Padre, en cada instante y en cada momento. Nos ponemos en tus manos, maravilloso Dios, para que tú seas quien nos guíe en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, hoy quiero pues analizar un tema contigo. Para mí es muy importante porque tiene que ver con el proceso del crecimiento del creyente, el proceso del crecimiento como iglesia y la extensión del reino de Dios. Y quiero compartirte un pasaje que está en Jeremías 6:16. Dice este pasaje: así dijo el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Este pasaje que Dios le dio a Jeremías para que Jeremías lo transmitiera al pueblo, lo dio en un momento en el que el pueblo de Dios se había vuelto muy rebelde, muy desobediente, y las consecuencias de esa desobediencia venían muy pronto, iban a ser bastante duras, muy dolorosas. Ellos iban a estar fuera de su territorio por 70 años, pero iban a destruir sus ciudades, iban a destruir el templo donde ellos adoraban. Era un momento muy complicado. Y Dios aún en ese momento les mandó esta palabra, y quiero volverla a leer para que usted retome este sentido. Dice, y así dijo el Señor. Jeremías está hablando en Jeremías 6:16. Dice, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas ellos dijeron, no andaremos. Dios en todo momento nos da la oportunidad de tomar nuestras propias decisiones. Nunca se ha opuesto a ellas. Tenemos un libre albedrío de tomar nosotros la decisión que consideremos de la palabra que se nos ordena. Aquellos dijeron, pues no la aceptamos o no la vamos a obedecer, nos da igual, no andaremos. Y Dios lo que le estaba diciendo que preguntaran por las sendas antiguas, o sea, lo que en un principio sus mismas generaciones o ellos mismos hicieron cuando hubo un encuentro con Dios, porque cada persona que día a día busca a Dios ha tenido en algún momento un encuentro con Dios. Y de acuerdo a la descripción del diccionario, senda es un camino estrecho, en especial dice que se ha formado por el paso de personas o de animales. Entonces es un camino muy estrecho. Y Dios le estaba diciendo, preguntad por las sendas antiguas. Dios quería regresarlos otra vez a que pensaran en la forma de vida que ellos estaban llevando y que retomaran otra vez el camino correcto. La Biblia está llena de
enseñanzas acerca de las sendas. Por ejemplo, el Salmo 25:10 dice: todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Dice, todas las sendas del Señor son misericordia y verdad. Y realmente las sendas antiguas tenían que ver con la obediencia, con la guianza, con el sometimiento a la voluntad de Dios. Las sendas antiguas eran un volverse otra vez a los principios que se habían dejado. Nosotros día a día nos encontramos con una sociedad que ha olvidado sus principios. Principios que ha tenido cada ser humano, que los ha mantenido, y nuestra sociedad se ha ido prácticamente involucrando en tantas cosas que se olvida de los principios que formaron nuestra sociedad, que formaron nuestras familias. Y Dios estaba diciéndoles, busquen otra vez lo que en algún momento funcionó, pero ellos no estaban dispuestos a ellos. Yo les decía que las sendas antiguas de alguna forma se narran en las Escrituras como caminos seguros. Y hay muchas enseñanzas de ello. Por ejemplo, usted se sabe o ha escuchado el Salmo 23, versículo 3 de: confortará mi alma, que dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Este es un recordatorio de que Dios tiene esa intención de guiarnos en sus sendas y reconfortarnos y ayudarnos. Otro salmo, que es el 27:11, dice: enséñame, oh Señor, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Y Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hablar de la senda es hablar de los primeros pasos que nosotros dimos cuando creímos en Dios. Esos primeros pasos que en algún momento nos ayudaron a corregir muchos de nuestros errores. Muchos creyentes los han olvidado. Muchos los han dejado. Muchos se han olvidado pues de lo que Dios ha ordenado y ha pedido, y han tomado nuevas sendas, han tomado nuevos caminos, han tomado nuevos destinos, porque cada senda o cada camino nos lleva a un destino. Y esto es lo lamentable, que esos caminos que, como dice la Escritura, que al ser humano le parecen rectos, pero el final de ellos no es un final feliz. Y Dios ha tenido siempre una atención tan especial con cada persona, con el ser humano, aun cuando éste se equivoque. Le ha hablado de una forma, de otra y de otra, para que rectifique esos caminos, para que se vuelva a ellos. Pero parece que el ser humano no ha entendido porque los caminos que ahora ha optado por caminar le parecen más sencillos o más fáciles o con menos compromisos para con Dios. Y el interés de Dios es decirle a su pueblo: oye, pregunta, párate y pregunta por esos primeros pasos, por esas primeras sendas en las que está el camino de la verdad y la vida. Está el camino de la rectitud, está el camino pues que nos lleva realmente a la verdadera paz. Y yo recuerdo en el Nuevo Testamento cómo hay una iglesia que también había perdido muchas cosas. Se había olvidado de esas sendas, se había olvidado de las cosas que Dios le había pedido. Y en Apocalipsis 2:4 Dios le habla a la iglesia de Éfeso y le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dejar el primer amor es dejar las sendas. Cada persona que ha recibido a Cristo ha sido una persona que ha sido bendecida, porque ha tenido la oportunidad de conocer a Dios, tener la virtud y la gracia de tener al Dios de los cielos con nosotros. Pero muchas personas
lo han dejado. Por eso Apocalipsis 2:4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Analizando este pasaje, le pide Dios que haga un autoanálisis en dónde falló, dónde cambió todo, en qué momento hubo una ruptura, en qué momento las cosas ya no funcionaron o no fueron iguales. Y no solamente Dios le pide a la iglesia que haga este análisis de qué fue lo que pasó, en qué momento me perdí, en qué momento dejé de ser la persona que Dios me había pedido que fuera. Una de las cosas que se piden en este pasaje de Apocalipsis 2, en el versículo 5, es que primero que recuerde dónde ha fallado, dónde ha caído. Número 2, que se arrepienta. Entonces, yo me pongo a pensar en cómo Dios le está hablando a la iglesia que ha fallado, a la persona que ha fallado, a la gente que se ha salido de las sendas del camino, pero Dios le sigue hablando. Y le dice a Dios que se arrepienta. Y además le dice que haga las primeras obras. El pasaje Apocalipsis 2:5 dice, lo leo, recuerda por tanto de dónde has caído. O sea, esta primera parte, recuerda por tanto de dónde has caído. O sea, Dios le dice, haz memoria dónde fue donde esto cambió de rumbo. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hay una advertencia. Como Dios a través de Jeremías le había hablado al pueblo de una advertencia. Aquel pueblo no escuchó y vino a ruina, vino la destrucción total de sus familias, de sus economías, de todo lo que ellos tenían. Y ahora Dios vuelve a hablar de como que date cuenta dónde están las cosas mal y corríjalas. Si no, de lo contrario, vendré a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Las primeras obras tienen que ver cuando Cristo llega a una persona y abre sus ojos. Cuando Cristo llega, nosotros hacemos muchos compromisos. Todas las personas que llegan a conocer al Señor, en ese momento, cuando el Señor llega a sus vidas, se dan cuenta de lo que ocurrió. Así como aquella mujer cuando tocó el manto de Jesús se dio cuenta lo que en ella había ocurrido. Cuando una persona llega a Cristo se da cuenta que su vida fue tocada y fue llena del vacío que tenía y fue saciada la necesidad que tenía. Entonces, una persona cuando llega al conocimiento de Dios, yo les decía, hace muchos compromisos. Uno de ellos, ya no voy a ser la persona que era. Ya voy a cambiar. Ya voy a vivir una vida diferente. Ya voy a ser un mejor padre o un mejor esposo o un mejor hijo. Quizás hasta un mejor trabajador, un mejor ciudadano, un mejor vecino. Hacemos muchos compromisos. Y después de todo esto, comenzamos a decir, ya no voy a beber, ya no voy a fumar, ya no voy a cometer este tipo de pecados, ya no voy a decir este tipo de palabras. Y la mayoría de las personas cuando llegan al conocimiento del Señor, hacen todo este tipo de compromisos. Y al principio, inclusive se comprometen a servirle a Dios. Y ahora de aquí en adelante le voy a servir a Dios.
y me voy a congregar, voy a cumplir con todo lo que Dios dice, voy a dar mis diezmos, voy a ser una persona que realmente pueda ser útil. Pero pasa algún tiempo y como que este amor, estos compromisos, esto que todos habíamos dicho, se van desvaneciendo. Y dejamos de poner nuestros ojos en las cosas de Dios y comienzan otras cosas como que a distraernos. Por eso Dios dice, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Otra de las cosas que se hacen cuando una persona está en su primer amor es que predica el evangelio. La mayoría de las personas que se acaban de convertir al Señor, le comparten a otros lo que ocurrió en sus vidas de una manera espontánea. No conocen en absoluto nada de Biblia, pero simplemente su testimonio en ese momento es vital. Porque aparte, se comprometen con Dios a no hacer muchas cosas, y en el ambiente en el que se rodean, la gente comienza a darse cuenta de que ya no hacen lo que hacían. Y vienen ahí la pregunta, ¿por qué? Entonces ellos dicen, bueno, es que ahora soy cristiano y ahora ya no tomo, ahora ya no fumo, yo ya no hago esto. Y las personas que están en su primer amor se dedican a predicar. Y ¿sabe una cosa, iglesia? Que quizás usted a lo mejor tiene la idea de que una iglesia se extiende y crece porque la gente antigua, la gente que ya tiene muchos años en una iglesia, es la que se encarga de todo ese trabajo de crecimiento. Pero lo cierto es que tiene mucho que ver las personas recién convertidas. Las personas recién convertidas tienen mucho que ver, se convierten en ese momento en sembradoras, y mucha gente cree por lo que Dios ha hecho en sus vidas. Entonces, cuando una persona está en su primer amor, no solamente cambia su entorno, sino se vuelve útil en la obra de Dios por el trabajo que está haciendo. Y sabe que decía que Apocalipsis habla de una manera fuerte, pero porque Dios quiere evitar una destrucción en la vida de las personas. Acuérdese que la intención de Dios es que nadie se pierda. Ese es el propósito de Dios. Y a Dios le duele que una persona que le ha conocido se pierda. Por eso sigue hablándole. Quizás nosotros podríamos decir, pues ya no tiene sentido, ya tomó su decisión, pero Dios es muy bueno, es misericordioso. Fíjense que la iglesia en el tiempo de los apóstoles tuvo la gran bendición de extenderse rápido. Una, porque hicieron un trabajo, y otra, porque la persecución que en ese momento hubo los esparció. Inicialmente la iglesia se había quedado en Jerusalén y como que no se movía hasta que hubo una persecución y se tuvieron que ir a diferentes partes. Pero una de las cosas que ayudó al crecimiento de la iglesia en ese tiempo es que ellos se mantenían unidos. No importa dónde estuvieran, estaban unidos. Tenían todas las cosas en común. ¿Por qué? Porque toda esa gente recién convertida estaba en su primer amor. Y no le importaba las cosas que ellos podían desprenderse para que otros tuvieran algunas cosas y cubrían las necesidades de los demás. Entonces, la iglesia empezó a atender las necesidades de la misma iglesia. De ahí que los diáconos surgen como una necesidad de ayudar a todas las personas que estaban siendo desatendidas. Y se organiza la iglesia con la fuerza de las personas
que habían recibido al Señor y que tenían ese gozo y esa alegría para predicar. ¿Y sabe qué? La iglesia comenzó a reunirse en casas. Hechos 2:46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces dice este pasaje de Hechos 2:46, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Se reunían, convivían como familias. Esta unidad ayudó a que la iglesia se extendiera por el amor que se mostraron unos con otros. Las enseñanzas no solamente se daban donde se congregaban en grandes grupos, sino en las casas, se llevaban a las casas. Hechos 5:42 dice: y todos los días, ¿cómo dice? Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces dice Hechos 5:42, todos los días en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ese primer amor, los apóstoles lo tomaron como una fuerza de crecimiento. Así es que no cesaban, no se cansaban de enseñar por las casas. La iglesia crecía en las casas. Dice Romanos 16:5, saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Note bien que Romanos 16:5 dice, saludad también a la iglesia de su casa. Las familias se organizaban en ese momento para formar esa iglesia en su casa y la iglesia así crecía. Imagínense, todos los hogares eran una iglesia. Todos los hogares. ¿Qué era lo que traía esto? Un compromiso de los de esa casa a servirle al Señor de una manera tal, ser un buen ejemplo, y transmitían lo que ellos habían recibido de parte del Señor porque estaban en su primer amor. Así es de que la iglesia así estaba creciendo. Primera de Corintios 16:19 dice, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Os saludan mucho en el Señor. Priscila y Aquila tenían una iglesia en su casa. Y esta era la forma en la que ellos manifestaban su grande amor a Dios. Una iglesia ferviente era una iglesia creciente. Una iglesia fría es una iglesia estática. Una iglesia que ha perdido su primer amor, una iglesia que se ha desviado de las sendas. Pero una iglesia ferviente es una iglesia creciente. Colosenses 4:15 dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Todos los hogares eran una iglesia. Saludad a Ninfas y la iglesia que está en su casa. Todos los hogares se abrían para servirle a Dios, porque estaban en su primer amor. En Filemón 1, versículo 1 y 2, Pablo escribe, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Pablo en el versículo 1 dice, prisionero de Jesucristo. Un hombre que había vivido en prisiones por el evangelio. Estaba mandando saludos y estaba haciendo mención a la hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Quizás pudiésemos tener muchos pasajes
que nos dieran toda la información de todas las iglesias que estaban en casa. Pero nos bastan como ejemplo estos, de ver cómo el primer amor, cómo esa necesidad de predicar el evangelio, lo estaban llevando a cabo, lo estaban poniendo en práctica. La iglesia había crecido, los milagros habían llegado porque la iglesia estaba ferviente. Una iglesia que no está creciendo, un hogar que no se está abriendo como iglesia, es un hogar que se está enfriando, que está perdiendo el sentido del propósito de la iglesia de Dios. Como resultado del ferviente amor que tenían los primeros creyentes, hubo muchas iglesias porque hubo muchos hogares que se abrieron. Por ejemplo, en 1 de Pedro 5:13, Pedro habla de la iglesia de Babilonia. A lo mejor no tenemos un libro que nos hable más detalladamente de la iglesia en Babilonia. Solo Pedro en 1 de Pedro 5:13 nos hace mención. Dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marco, mi hijo, os saludan. Pero no solamente es la iglesia de Babilonia. Acuérdese que en Apocalipsis 1:11 se habla de la iglesia de Esmirna, de Tiatira, de Pergamo, de Sardis, de Filadelfia. Así se extendió la palabra, porque hubo gente que vivió en su primer amor permanentemente. Yo quiero pedirte, iglesia, que vuelvas a tu primer amor, que vuelvas a recordar los compromisos que tú has hecho delante de Dios. Quiero pedirte que recuerdes aquellas cosas que tal vez te han desviado y tomes la decisión de corregir ese camino, pedirle perdón a Dios y volver a empezar y volver a comenzar y volverle a dar a Dios nuestras mejores fuerzas, porque este es el propósito por el cual también Dios nos llamó para servirle. Así es que tu casa es un lugar excelente donde tú puedes predicar la palabra. Vamos a hacerlo juntos, iglesia. Vamos a hacer que nuestros hogares se conviertan en un lugar de bendición, un lugar donde la presencia de Dios está allí, esté allí, donde realmente la palabra haga que nuestros hijos sean mejormente instruidos, los que estamos en casa, y que esto avive el fuego, no solamente de nuestras familias, de la iglesia. Y entonces vamos a ver milagros, vamos a ver maravillas, vamos a ver prodigios de parte de Dios, vamos a ver la llenura del Espíritu Santo, porque habremos estado en nuestro primer amor. Iglesia, yo te invito a que regreses a las sendas antiguas, las sendas de verdad, el camino correcto, y que retomes la bendición de tu primer amor. Podemos hacerlo. Dios es misericordioso y nos da una oportunidad más, y yo te invito a que la tomes. Hagamos una oración. Padre, quiero pedirte, Dios, por la vida de cada hermano, Dios, que tiene un hogar, que está dispuesto, Señor, a abrirlo para que se predique tu palabra. Te pido que tú los uses, oh Dios, y que traigas tu bendición, que traigas unidad y favor a la vida de cada familia. Trae tu bendición para cada uno de ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, familia.